Ustedes en las redes están viendo que continuamente están subiendo los mensajes y hay mensajes que se están subiendo. Casualmente los últimos que se subieron tenía que ver sobre unos mensajes que yo di hace un tiempo atrás sobre la congregación. Y yo hablaba de que la congregación es mucho más que ir a la iglesia, es ser parte de una familia, es ser parte de un grupo, es entrelazarnos, porque somos seres gregarios, y bueno, yo lo desarrollé y durante 3 domingos estuvimos hablando de eso. Y hoy realmente con esas palabras, qué bien nos hace saber que estamos juntos a pesar de que la iglesia traslada las fronteras y aún en este estado se puede unificar. El domingo pasado decíamos que estamos frente a un desconcierto tan grande a nivel mundial, hay una desazón, hay un desconcierto, es como que algo se fue de las manos, es como que me da la sensación de que el hombre tan omnipotente por primera vez se da cuenta que está frente a algo que no puede manejar. Es indiscutible que Dios permitió esto para dejar una enseñanza, para mostrarle al hombre lo limitado que es, lo finito que es, a pesar de que piensa que sus días los tiene todo bajo orden. Un simple virus puso en jaque al mundo. Y yo decía el domingo pasado, si acaso en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, a Dios se le escapó esto. Dios no tiene respuesta de tiempo, y yo bendigo a Dios porque Dios siempre ha tenido respuesta. A Dios nunca lo vamos a encontrar desprevenido. Aún en el comienzo de la creación, cuando el hombre cometió la traición contra Dios, esa es la verdadera finalidad o descripción real de lo que hizo Adán en el huerto, cometió alta traición contra Dios. A Dios no lo encontró desprevenido. Dios no se agarró la cabeza y dijo, Adán, ¿qué hiciera? No sé qué voy a hacer. No, Adán se acercó al hombre y le dijo, ¿qué hiciste, Adán? Acá yo tengo sustituto. Porque Él es el creador. Él es el Dios del todo saber, es el Dios que todo lo sabe. Y esta crisis que nosotros estamos viviendo, indiscutiblemente a Dios no se le escapó de las manos, y menos cuando enfoca una crisis tan mundial. Dios está al mando. Y yo te decía el domingo pasado de que Jesús antes de irse dijo que Él nos iba a dejar huérfanos, que Él no nos iba a dejar como se dejan a los huérfanos. Él iba a seguir siendo nuestro amparo, nuestra ayuda. Él está con nosotros y en nosotros. Entonces yo durante estos días te dije que te iba a dar 4 herramientas para enfrentar la cuarentena. Yo también, David, tengo información. Yo tengo información de que hay convivencias que se están complicando. Hay convivencias que están pasando al otro extremo. Bueno, yo te quiero dejar herramientas, pero herramientas en la palabra. Tenés herramientas, tenés Netflix, internet o lo que fuera. Bueno, yo te dejé el domingo tu primer gran herramienta, llamada Espíritu Santo. ¿Y por qué hice ese primer pie? Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo tomará de lo de Dios porque es Dios y nos lo hará saber. Es el consolador que nos acompaña. Entonces vos no te podés sentir solo. Aún encerrado en tu departamento, en esos 30 metros cuadrados, vos no estás solo. Y cada vez que busques al Espíritu Santo y cada vez que te conectes con el Espíritu Santo de una manera especial, vas a sentir solo. Hay ciertos síntomas que empiezan a aflorar en medio de este encierro. Hay realmente situaciones que son complejas, hay patologías que son difíciles. Hay personas que se sienten encerradas, que sufren ataques de pánico, hay personas que empiezan a sentir esto, y yo quiero decirte que el Espíritu Santo es tu mejor remedio, porque el Espíritu Santo es Dios dentro tuyo, hablando a tu ser, transmitiéndote paz y ministrándote paz. Ahora te quiero dar tu segunda herramienta. Hemos dicho el domingo el Espíritu Santo. Ahora te voy a dar tu segunda herramienta, una herramienta que hice hincapié durante muchísimo tiempo. Los hermanos, yo sé que toda la familia de Alientos está otra vez agarrando los oídos diciendo, el pastor va a decir otra vez lo mismo. Sí, voy a decirte lo mismo. Tu segunda herramienta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, esto que todos tenemos. Esa palabra
que a lo largo de la historia de la humanidad se fue revelando, una palabra que los grandes hombres de Dios hubieran deseado tener entre sus manos. Yo me lo imagino a Abraham, yo me lo imagino a Enoc, yo me lo imagino a los grandes hombres que hubieran deseado tener este libro en sus manos. Indiscutiblemente, la palabra es lo que realmente el hombre necesita, porque ahí están las respuestas para todos nuestros dilemas. Todas nuestras preguntas tienen respuesta ahí. Todas nuestras incógnitas, ahí está la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque es el manual del instructor. Cuando uno compra un auto, una herramienta o lo que fuera, si uno leería el manual del instructor, ahí está todo, cómo funciona, de qué manera, cuál puede ser el desperfecto, cómo solucionarlo. Esa es la Biblia. La Biblia es el manual del instructor. Dios nos dejó a nosotros el manual completo para que nosotros vayamos ahí a buscar respuestas. Indiscutiblemente es la revelación de Dios, es el pensamiento de Dios revelado en palabras. Entonces la palabra de Dios pasa a ser algo superlativo, algo extraordinariamente superlativo. No es un libro más, no es un libro de historia. La Biblia contiene la revelación de Dios para el hombre. Si el hombre se va a la Biblia, si el hombre se mete con la palabra, ahí está la respuesta. Durante muchos años, la iglesia quizás descuidó la palabra. Y yo les decía y les hablaba de la importancia de volvernos a la palabra, de la importancia de hacernos eco en la palabra, de refugiarnos en la palabra. Y la palabra tiene esa connotación, porque precisamente no solamente es el manual de los fabricantes, sino que esa palabra estuvo desde el tiempo predeterminado. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra traducción dice, en el principio la palabra ya existía. O sea, antes que todo existiese, la palabra ya existía. En el principio era la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La revelación de la palabra. Es la palabra la que alumbra tus ojos, es la palabra la que puede traer en este momento de sazón la esperanza, el rema de Dios. Es lo que estás necesitando para tu vida aquí y ahora. Y es indispensable esto. Todo es superlativo, todo es importante, pero nada como la palabra. Isaías capítulo 40 dice que Dios le dijo, grita en voz en cuello, alza tu voz. Y él dijo, ¿y qué tengo que decir a vos? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Eso quiere decir que la palabra tiene una trascendencia de permanencia. Y miren, yo estoy disfrutando este tiempo, se los tengo que confesar. Estoy disfrutando el poder leer y investigar y decir qué actualidad, la palabra de Dios es increíblemente actual. Tiene la respuesta de Dios para el hombre, pero sobre todas las cosas puede traer revelación sobre sus caminos. Isaías dice, la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea que lo superlativo, lo importante es la palabra, y cada vez que descuidamos la palabra en nuestras vidas, indiscutiblemente perdemos el rumbo. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir que la palabra de Jesús que dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, se puede caer el mundo por el coronavirus, se puede derrumbar las estructuras económicas, se puede derrumbar las naciones y la estrategia mundial que los hombres tenían para cómo avanzar o cómo seguir funcionando. Se puede caer el mundo, pero las palabras de Cristo permanecerán para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero no tenemos que confundir, porque hay una gran diferencia entre las palabras de los hombres, aunque invoquen a Dios, y la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo cuando Dios te habla. No es lo mismo cuando Dios te revela la palabra.
No es lo mismo cuando podés abrir tu palabra, tu Biblia, y de repente esas palabras se transforman en vida y entran dentro de tu corazón. No es lo mismo leer la Biblia que un libro de historia. Yo le decía a Dios hace un tiempo atrás, Señor, extraño manchar la Biblia con mis lágrimas. Es cuando la palabra se hace carne. Dios en un momento tuvo que retar a su pueblo, porque estaban muy confundidos. Había muchas voces. Y yo quiero decirte que si hay algo que tenemos que hacer es silenciar un poco las voces que nos rodean. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha hablado cosas que no tenía que hablar, y hoy lo podemos decir claro. Hay mucha gente que ha montado durante años un show de su filosofía, que hoy me gustaría hacerle muchas preguntas, porque toda esa filosofía se cae. Hay muchas palabras, muchas personas que hablaron en nombre de Dios y dijeron que Dios les hablaba, y manipularon emociones, sentimientos, voluntades. Y hoy de repente lo único que permanece es la palabra. Entonces en determinado momento Dios se encontraba con lo mismo y Dios dice, yo no les hablé a esa gente, yo no les hablé a esos profetas, pero sin embargo esos profetas profetizaban. Acuérdese usted que Jesús dijo que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hemos profetizado. O sea que hay mucha gente que puede asumir y puede decir. Hay una cierta liviandad. Yo he escuchado con asombro durante el último tiempo con qué facilidad se dice, Dios me dijo, Dios me habló. Y parecería que Dios habla tanto, pero sin embargo lo contundente, lo profundo, parecería que Dios no nos habla. Entonces Dios dice, yo no les hablé a estos hombres, pero estos hombres hablaron y hablaron en nombre mío, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera revelado mi palabra. Y si yo les hubiera revelado mi palabra, ellos hubieran agarrado mi palabra, se lo hubieran dicho a la gente, y la gente se hubiera vuelto de sus malos caminos. Quiere decir que el mal camino de mucha gente, el derrumbe espiritual de mucha gente, el desconcierto espiritual que actualmente mucha gente tiene es porque no se les enseñó la palabra. Y yo bendigo a Dios. Hemos invertido horas y horas de nuestra vida por enseñarte la palabra. Tenés información, tenés enseñanza, tenés fundamento para aferrarte a la palabra. Entonces Dios le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta? Quiere decir que la palabra va a cumplir su fin. Cuando la palabra es palabra de Dios, va a traer resultados. Isaías dice que así como desciende la lluvia y la nieve cae sobre los montes y luego desciende el agua, así, y esa agua riega la tierra y la tierra produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por el cual fue enviado. ¿Qué significa eso? Que la palabra, una vez que la palabra sale de la boca de Dios, una vez que recibís revelación de la palabra, una vez que Dios te habla, una vez que Dios te dice algo, esa palabra tendrá cumplimiento en tu vida, sí o sí. Ya lo dijo el profeta, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mudar su palabra. Y Santiago, hablando al respecto, dice que Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Es tan perfecto Dios. Es tan exacto. Es tan exacto Dios que Dios no libró nada, no dejó librado nada al azar. Dios no improvisa la vida de nadie. Dios no improvisó tu vida ni mi vida. Dios no improvisó este tiempo de la iglesia en medio de este conflicto. Dios no tiene variación, o sea, no existe la posibilidad de que Dios cambie una sola de sus palabras. Si Él dijo que estará contigo, Él estará contigo. Si Dios habló, ya sucedió. Si no sucedió, está sucediendo. Y si no está sucediendo, sucederá. La palabra tiene cumplimiento. Ayer me llamaron desesperado, un hermano nuestro de la iglesia, internado, de urgencia, desahuciado.
Me llaman y me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Darío está internado, tiene un día de vida, dicen que se muere, no hay más nada que hacer. Y yo sinceramente se me hizo un nudo en la garganta y dije, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer la palabra. ¿Qué es hacer la palabra? Hacer la palabra es ponerla por obra. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos la capacidad de enviar la palabra. Y llamé a los hermanos del grupo de oración y le dije, hermanos, a orar. Y vamos a orar por Darío. No podemos ir. Le dije a Néstor, le dije a Juanjo, quienes me estaban llamando, no pueden ir. Nosotros tenemos que ser respetuosos por las autoridades y tenemos que cumplir con las ordenanzas. No se muevan de sus casas, vamos a hacer lo único que podemos hacer y es orar. Y nos pusimos en oración y enviamos una palabra de oración. Hoy a la mañana el mensaje de su esposa diciendo el cuadro se revirtió, Darío está con vida. Gloria a Dios, la palabra tiene cumplimiento. La palabra, por eso durante mucho tiempo les he enseñado, hay que hacer la palabra, hay que hacer la palabra, hay que hacer la palabra, hay que buscar la palabra. En la palabra está la respuesta. Demasiadas emociones, demasiada espiritualina, demasiados conceptos que quedarán en el aire frente a lo sustancial, a la hora que nos toca vivir. Mucha gente me decía, pastor, en tu iglesia hay una palabra que no hay en ningún lado, pero yo extraño que a veces la administración así o asá. Lo importante es la palabra. Lo único que te va a sustentar en este momento en tu departamento, en tu casa, es la palabra. Vos que extrañabas que no te ministren todos los domingos, decían, pastor, ¿usted no ministra todos los domingos? Solo cuando Dios me lo pide, decía. Y hoy que nadie te puede ministrar, ¿cuál es el problema? ¿Dónde estás? ¿Te das cuenta que tenés que madurar? ¿Te das cuenta que la palabra era lo importante? ¿Te das cuenta que lo importante era que tus hijos vengan y escuchen la palabra y hoy se aferren a la palabra? ¡Qué hermosa reunión tendremos cuando nos volvamos a juntar! ¡Qué lindo que va a ser volver a vernos! ¡Qué lindo va a ser volver a abrazarnos! ¡Y qué lindo va a ser volver a las clases bíblicas! ¡Qué lindo! Pero qué lindo es lo que hoy te pasa. Abrir la palabra frente a tus hijos. Vivir la palabra. Dios dice, la palabra no volverá a mí vacía. Y fíjese qué interesante, porque Cristo es la palabra. Quiere decir que Cristo no podía volver al Padre vacío. Iba a volver con un pueblo enorme, nosotros, sus hijos. Miles y millones de hombres se volverán a Dios en este tiempo. Creo en un profundo avivamiento que vendrá sobre la tierra después de esta hora tan crítica y tan difícil. Nuestras iglesias se llenarán de hombres y mujeres que buscarán el reino de Dios, pero ya no buscarán la emoción ni el show. Miles y millones de cristianos que están entendiendo en la fábula que estaban metidos. Y hoy es tiempo de volvernos a un Dios que te ofrece salvación eterna, un Dios que te dice que a través de Él podés ser salvo para siempre, eternamente. Tu vida eterna es la que está en juego. Dios no es hombre para mudar su palabra. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Quiere decir que la palabra te va a transformar. La palabra va a ser una obra en tu vida que va a causar una revolución en tu carácter, en tu familia, en tus emociones. Y cuando la palabra se pone por práctica, ahí está la gran diferencia. A mí me gustaría preguntarle, ¿a cuántos les gustaría que les vaya bien? ¿Cuántos quieren lograr el éxito? ¿Lo deseas? ¿Sabe que la fórmula del éxito Dios se la reveló a Josué? Dios le dijo a Josué que se esfuerce y que sea valiente en guardar y poner por obra los mandamientos. Y le dice en el capítulo 1, verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo.
Busca en su Biblia el Salmo 19. Quiero que nos detengamos ahí, porque yo te quiero hablar de 5 cosas que va a producir la palabra en tu vida. ¿Tenés el lápiz y el anotador? 5 cosas según el Salmo 19. Busca en tu Biblia el Salmo 19, te doy unos minutos. Busca en tu Biblia Salmo 19. Podría agarrar miles de versículos, pero elegí este, porque es uno de los más contundentes, que encierra 5 cosas que va a producir la palabra de Dios en tu vida. Escúcheme bien. Escúchame vos que estás en tu casa. Escúchenme todo. Néstor, prestame atención. Anita, Ana Menegú, Ana Roja, todos los que me están escuchando ahí, présteme atención. Familia de Aliento de Vida. Si la palabra de Dios no produce estas 5 cosas en tu vida, no estás escuchando palabra de Dios. Porque la palabra es contundente y la palabra se va a cumplir. ¿Encontraste el Salmo 19? Lucho, ¿lo encontraste? A vos te cuesta conseguirlo, encontrar los salmos. Salmo 19, versículo 7, dice, mire cómo arranca el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. Mire qué semejante descripción. ¿Cómo es la ley de Jehová? Dígamelo usted, dígamelo ahí de su casa, a ver que lo quiero escuchar. ¿Cómo es la ley de Jehová? Perfecta. No tiene medias vueltas. Es porque quizás no la interpretaste bien, o porque no la buscaste bien, o porque no desnudaste tu corazón. David decía, abre mis ojos y miraré la hermosura de tu ley. Tu actitud frente a la palabra puede determinar cómo la palabra va o no a hacer su obra. Recuerda que Jesús habló de los 4 tipos de tierra donde se siembra la semilla. El problema no era la semilla, el problema no era el sembrador, el problema seguía siendo la tierra. Fíjese que los 4 casos era la misma semilla con el mismo potencial, el sembrador era el mismo, y Jesús dijo que el sembrador es el que siembra la palabra, y la semilla es la palabra. Sin embargo, uno cayó en pedregales, otro cayó entre el burro, otro cayó en determinados lugares que la semilla se secó, que no tenía raíz, que no tenía profundidad, que no pudo contenerla. La otra cayó en buena tierra. ¿Qué hizo la diferencia entre una y las otras? La tierra. ¿Qué hará la diferencia? Tu corazón, mi hermano, tu corazón. Cada mañana es abrir tu corazón para que Dios te hable. Si después de todo lo único que vos necesitas es que Dios te hable. Si después de todo lo único que va a cambiar el éxito y el fracaso, lo único que va a modificar tu matrimonio, lo único que te va a cambiar es que Dios te hable. El problema sigue siendo el receptor, no la semilla. Ahora fíjese que dice el Salmo 19, versículo 7, el testimonio de Jehová, la ley de Jehová es perfecta, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, número 1, lo primero que va a causar la palabra, número 1, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué va a hacer la palabra? Número 1, ¿qué va a causar la palabra? Número 1, anoten, transformación. Fuimos demasiado persuasivos y no te confrontamos con la verdad. El apóstol Pablo decía, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La ley de Jehová es perfecta que convierte al alma, o sea, al alma la transforma. Párese ahí y espérenme un minuto, le abro un paréntesis para que me entienda. Al alma hay que convertirla. Usted tiene un alma. Diga en su casa, yo tengo un alma. Sí, dígalo. Yo tengo un alma. Usted tiene un alma. Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma hay que salvarla. Y por eso la Biblia habla de la salvación de nuestras almas. Porque al alma hay que salvarla. ¿Por qué hay que salvarla? Porque el alma, Adán, alma viviente, fue el que pecó.
el que se rebeló contra Dios, y ahí sufrió el shock del pecado. Y hay tres grandes divisiones dentro de tu alma: tu mente, tu voluntad y tus emociones. ¿Qué pasa cuando tu mente se descontrola? ¿Qué pasa cuando tu mente, tus pensamientos se vuelven pensamientos negativos, pensamientos nocivos? ¿Qué pasa cuando tu mente no para de pensar mal? Usted está ahí encerrado y usted no para de pensar mal. ¿Qué está teniendo? Malos pensamientos. Sus pensamientos lo están atorando. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y cómo vamos a comer? ¿Y cómo nos va a llegar la comida? ¿Y cómo vamos a cobrar la jubilación? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Miren, si hay alguien que está preocupado, son los que más tienen. Sus fortunas se están derrumbando y están enloqueciendo. Te podés volver loco. Sin embargo, la Biblia dice que nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. O sea que la palabra cambiará tus pensamientos. O sea que cuando pensás mal, los pensamientos se van a transformar en buenos pensamientos cuando vas a la palabra, porque la palabra es perfecta, que convierte al alma, convierte tus pensamientos. La Biblia dice que tus pensamientos deben ser renovados. Dice, transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. O sea que usted solamente va a ser transformado cuando usted renueve su manera de pensar y piense como Dios piensa. Tu voluntad, tu ego, tu vanidad, tu soberbia será transformada. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el ego, convierte la soberbia. Entonces, es que es mi carácter, y así soy yo, y así fue mi padre, y así voy a seguir siendo. No. Tenés ese carácter porque no vas a la palabra. Porque cuando vas a la palabra te transforma. Tus emociones, tus estados anímicos, que van y vienen, suben y bajan al ritmo de tus emociones. Entonces mañana te levantas bien y estás bien, pero de repente te levantas mal y te pones mal. Y hay gente que solo verles la cara me asusta. Mira cómo te miro. Tus emociones se están descontrolando porque no vas a la palabra. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad será transformada. Y aún en este encierro podés ser feliz. Aún en este encierro podés estar bien. No te deprimas, no te angusties. Jesús le dice a los discípulos que estaban enloquecidos a la merced de una gran tempestad, y dice que Jesús, yendo hacia ellos, caminando sobre las aguas, le dijo: yo soy, no teman, yo soy. ¿Qué hizo Jesús? Les dio la palabra. ¿Qué sucedió con esa palabra? Que todas. Si vos le das lugar a la palabra, es la palabra la que va a traer suficiente consuelo a tu vida para decirte: todo estará bien. Cuando tu mente se dispare, más ahora que tenés tiempo para pensar, entonces tenés que ocuparla. ¿Cómo la tenés que ocupar? Agarra la Biblia, léela, meditala, hablala. Cuando la Biblia dice meditarás de ella de día y de noche, significa hablar en voz alta, repetir incansablemente hasta memorizarla. Entonces, cuando tus pensamientos se disparan, Biblia. Cuando tus emociones se desestabilizan y te sentís medio que te está por agarrar la locura, la Biblia y la palabra. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. Llevas años de conocer a Dios y tu alma sigue siendo tan viciada, tan contaminada. Y es tiempo de purificarla. ¿Cómo la purificamos? No, pastor, no se meta con eso. Nosotros no podemos... lea bien, lea la palabra. El apóstol Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo purificamos nuestra alma? Por la obediencia a la verdad.
verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. Estas bendiciones tuve por guardar tu palabra. Tu palabra me fue dulce a mi paladar. Tu palabra, la palabra. Lo primero que hará la palabra es convertirte, transformar. Vamos a decir transformar, porque cuando decimos convertir es como que la gente piensa que es un auto que se convirtió a gas. No. Tu vida es transformada. Yo a los 14 años me encontré con la palabra. Nunca más pude hablar igual. Nunca más pude pensar igual. Nunca más mis emociones siguieron como antes. Nunca más mi voluntad fue la de antes. Porque la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Vuelva conmigo al capítulo 19. En el verso 7, mire cómo termina. Primero dice que convierte al alma, pero dice el versículo 7 en el segundo párrafo, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. ¿Sabe qué significa eso? Sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Sentido común. Sentido común. A veces las cosas que tenemos que espiritualizar no las espiritualizamos, y las cosas que tendríamos que espiritualizar no lo hacemos. Siempre estamos ahí. Sabiduría práctica. ¿Sabe usted lo que es sabiduría? Conocimiento aplicado. Si usted no aplica el conocimiento, si usted comete siempre los mismos errores, si usted siempre está pegando la misma vuelta, es porque usted no está aplicando lo que conoció, lo que se le enseñó, lo que aprendió. Pablo decía, para mí no me es molesto repetir siempre las mismas cosas, pero diciendo, muchachos, ustedes ya tendrían que conocer, ustedes ya tendrían que crecer. Mire, hay 3 tipos de personas. Hay gente que nunca entiende nada. Hay gente que usted le explica y nunca entiende nada. Hay gente que algo entiende, o sea, de todo lo que le decís, le repetí, algo le queda. Y está el tercer grupo. Y esos vas a ver que siempre están en la posta, siempre están arriba, siempre están adelante, siempre están creciendo. Los que aprenden rápido. Y eso es sabiduría práctica. La palabra de Dios te abre la cabeza. La palabra de Dios dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Pedro y Juan estaban frente a 5 sinagogas completas. Usted lo puede encontrar en Hechos a partir del capítulo 4, después de la curación del cojo. Le vinieron a pedir respuesta, le vinieron a decir en qué nombre y por qué están haciendo estas cosas. Y vas a ver que se juntaron de 5 sinagogas de diferentes ciudades y estaban los sumos sacerdotes, la familia de los sumos sacerdotes, estaban los cráneos de Israel, estaban los tipos más luminosos, los que tenían la cabeza más grande. Y dice que Pedro y Juan, 2 pescadores, 2 brutos, sencillos de Galilea, se mandaron un discurso que les tapaba la boca, se mandaron un discurso con una profundidad y una certeza que dice que escuchando el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, reconocieron que estuvieron con Jesús. ¿Qué está diciendo eso? Se dieron cuenta que eran ignorantes, se dieron cuenta, eran pescadores. Sin embargo, ahí se encontraban dando revelación y palabra por la sabiduría que Cristo le transmitió. No podían resistir a la sabiduría de Esteban. Es la sabiduría que Dios te da. Es el sentido común. Es el conocimiento que Dios te dice. Yo no voy a utilizar, porque ya me están diciendo que tengo que redondear, pero yo no voy a utilizar este tiempo, pero yo te podría hablar de otra faceta de todo lo que nos está pasando. La hecatombe económica que va a venir sobre el mundo. Sin embargo, Dios me mostró en su palabra, dile
al justo que le irá bien. No te preocupes, mi hermano, no te preocupes, mi hermana. Dios tiene provisión para tu vida. Así que la palabra, en primer lugar, va a convertir el alma. En segundo, va a ser sabio el sencillo. Aunque vos seas una humilde ama de casa, un simple obrero, un simple operario, Dios te va a llenar de conocimiento. Y yo oro para que Dios te llene de sabiduría para administrar los recursos que hay en tu casa, para guardar tu fe como al principio y para entender todo lo que no estuviste entendiendo en los últimos años. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ahora le empieza a caer la fichita y empiezan a entender las cosas que antes no entendían, no les costaba entender cuando su pastor les decía, miren esto, cuídense con esto, y ahora. Sentido, conocimiento aplicado. Número 3, vaya al verso 8. Ya hemos visto que los testimonios convierten el alma, ya hemos visto que hace sabio el sencillo. Número 3, los mandamientos de Jehová son rectos. Dígame usted, ¿qué dicen ahí? Que alegran el corazón. Felicidad. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te convertiste en un amargo? ¿Por qué estás siempre con cara mala? A mí me dicen, Ángel, ¿pero cómo está? Feliz. Mire, así como usted, yo no puedo trabajar. Antes trabajaba 12, 14 horas por día. Ahora tengo tiempo para levantarme, leer, orar. Estoy feliz. Usted me dice, bueno, pastor, usted no tiene problema. ¿Quiere que le cuente? Si usted tiene tiempo, habilíteme un chat, le cuento. Pero nada me va a quitar el gozo. Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea es una leve tribulación momentánea, porque esta leve tribulación momentánea no se compara con las glorias venideras, porque esta leve tribulación momentánea no me va a quitar a mí la alegría y el gozo de saber que estamos cerca de que nuestro Señor Jesucristo levante la iglesia y yo me voy con Él, hermano. Esa es la fe en Cristo. La fe en Cristo es salvación eterna. A mí me gustaría agarrar a todos los profetas de la prosperidad, de la bendición, de que nunca te va a pasar nada. ¿Dónde dejo sus mensajes? Teníamos que ser equilibrados. El gozo. Decía el profeta que el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Por qué alegran el corazón? Porque cuando usted está en este momento, cuando usted está en esta dificultad, es la perfecta oportunidad que Dios tiene para manifestar su gloria. Es el momento. Entonces usted de repente va a la palabra angustiado por todas las preocupaciones, cómo va a ser, cómo no va a ser, y de repente Dios acá en la palabra le dice, porque yo soy Jehová, tu proveedor. Ahí te vuelve el alma al cuerpo. Dios, por favor, es el remo de Dios, la palabra que te dice, todo estará bien, yo soy tu guardador, yo soy quien te cuida de día y de noche. Ninguna peste tocará morada, y ahí está hablándote y hablando, y eso te alegra y te llena el corazón del gozo. Pablo decía, estamos atribulados en todo, pero no desesperados, en apuros, sí, perseguidos, pero no derribados. Que nada te quite el gozo, mi hermano, la alegría de vivir. Salomón fue el rey más próspero, lo tuvo todo. Si yo agarraría Eclesiastés, Proverbios, los libros que hablan de la sabiduría práctica, son libros que tenés que leer. Son los libros que le recomiendo a los empresarios, a los hombres que inclusive ni van a una iglesia ni buscan de Dios. Si yo te lo resumo, te digo que Salomón dijo, hay algo que el rey no vivió.
Y créanme que cuando Salomón dice hay algo que el rey no vivió, es porque ese hombre vivió todo. Fue el hombre más poderoso del mundo, tuvo de todo, de todo. Él dijo, hay algo que el rey no ha vivido. He tenido propiedades, he hecho obras impresionantes, me he metido y he investigado hasta los hisopos de la pared. He tenido fama, he tenido dinero, he tenido mujeres, he tenido todo, probé todo y se lo dejo a ti. Cuando dice todo, ese hombre Salomón probó todo, mi hermano. Todo. Dice, sin embargo, cuando llego al final de mi vida, me doy cuenta que todo fue dolor, que todo fue una enorme molestia, hasta el tener. Sí, vos que me estás diciendo ahí, pastor, porque usted por ahí, no, escucha, hasta el tener me trajo aflicción, me preocupó, me desveló, me llenó de miedo. Entonces llego a la conclusión que lo bueno del hombre es que coma, que beba, que se goce de la mujer y con la mujer que tiene, o para el hombre da lo mismo, y que disfrute de la vida. Disfrute. Ser feliz. En definitivamente el hombre nació para ser feliz. La búsqueda del hombre es la felicidad. Se puede ser feliz en un matrimonio. Se puede ser feliz con hijos adolescentes. Se puede ser feliz en una cuarentena. Se puede ser feliz y no es optimismo. Es porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza, y no permitas por nada que la tribulación te quite la sonrisa, porque somos la gente más feliz. Mire lo que dice. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. ¿No? Decir, bueno, porque vos no sabés lo que estoy viviendo. Preguntale a Jairo cuando lo veas en gloria. Capaz que lo vemos dentro de poco. Algunos se agarran con miedo cuando... Pero ya. A Jairo le acababan de dar la noticia, fue a buscar, encontró una entrevista con el hombre más buscado de aquel tiempo, Jesús. Dijo, ven a sanar a mi hija que se está muriendo. En el camino Jesús se entretiene con la mujer de flujo de sangre, y entonces viene y dice, no los moleste más al maestro, tu hija se murió. ¿Qué peor noticia que es esa? ¿Quién puede recibir una noticia peor que esa? Yo no sé lo que es enterrar un hijo, pero me supongo que debe ser lo más terrible que te puede pasar. Y si usted dice, tu hijo se murió, ¿qué peor que eso? Decime, ¿qué peor que eso? ¿De qué valen los millones? ¿De qué vale el tiempo? ¿De qué vale? Y dice que cuando le dijeron a Jairo, tu hija se murió, Jesús lo miró y le dijo, no temas, cree solamente. ¿Qué le dijo Jesús? Tu palabra. Que aunque tu hija esté muerta, aunque tu negocio esté muerto, aunque tu país esté muerto, Dios te da la palabra que alegra tu corazón y te dice, no temas, cree solamente. ¿Cómo se fue Jesús y Jairo a la casa? ¿Usted cómo se imagina esa película? Yo me lo imagino a Jairo por un momento su lucha, mi hija está muerta, este loco me dice que no, y Jesús diciéndole únicamente, no temas, cree solamente. Cuando llegó a la casa encontró a todo el mundo llorando, a los que hacían escándalo, a los que tocaban la flauta, los sacó a todos corriendo y dijo, la niña no está muerta, duerme y yo vine a despertar. Los testimonios de Jehová alegran el corazón, porque es la palabra de libertad que te puede levantar de tu miseria más profunda, es la palabra de libertad la que puede levantar tus ojos al cielo y creer en lo imposible, mi hermano.
quiere más. Vaya conmigo. Miren lo que dice el verso 8. No solamente la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio el sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón y el precepto de Jehová es puro, por más que otros lo hayan contaminado. Por más que hubieron hombres que lo contaminaron, por más que hubieron hombres que agarraron la palabra, hicieron negocios sin vergüenzas, que darán cuenta de lo que hicieron con la gente. Por más que hubieran personas que lo contaminaron para su propio provecho, sin embargo el mandamiento de Dios es puro, dice el versículo 8, dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Lo cuarto es la revelación de Dios. Hemos visto que los mandamientos traen transformación, traen sabiduría práctica, traen felicidad. Y ahora te digo que el temor de Jehová, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí no habla de una sabiduría común. Ahí te habla de revelación. Ahí te habla cuando Dios es capaz de revelarte lo que viene. Es cuando es capaz de alumbrar los ojos de tu entendimiento. Pablo decía, alumbrad los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Una revelación, un soplo de Dios que viene sobre tu vida y te quita el velo para ver. ¿Por qué la humanidad tiene que vivir esto? ¿Por qué tenemos que vivir esto? Cuando Dios alumbró los ojos de mi entendimiento y me hizo entender por qué pasé por lo que pasé. Me acuerdo que estaba mi querido Mar de Ajó, de rodillas adentro de un cuarto hacía días. Y Dios me mostró por qué fracasé, por qué sufrí. Me mostró por qué la iglesia estaba como estaba. Y cuando Él terminó me dijo, ahora, agarra esto y anda a decírselo a los hombres. Deciles que se puede. Deciles que se vuelvan a mí. Deciles que vuelvan a la palabra. Dios te puede revelar el porqué, el cómo. Dios puede mostrarte sus caminos, sus planes, sus proyectos. Y no es emoción. No es emoción. Es conocer cómo fuimos conocidos. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre, yo ya te conocí. Quiere decir que Dios sabe el destino de tu familia, Dios sabe tu destino personal, empresarial, profesional. Dios sabe con quién te vas a casar, quién es tu esposa, esposo, cómo son tus hijos. Él sabe. Y Él te puede mostrar lo más profundo. Mira todo lo que hace la palabra. Y hay gente que desestimó la palabra. Hay gente que se fue detrás de una emoción porque ignoró lo importante, lo trascendental. El temor de Jehová es limpio, dice el verso 9. Vaya conmigo al verso 9 y te doy el quinto y con esto te dejo. Mire lo que dice ahí. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Lo quinto que te va a dar la palabra es perpetuidad. Tenés la vista muy corta. Estás mirando muy a corto plazo. Aquellos que estamos en Cristo hemos aprendido a tener una mirada eterna y no temporal. Nuestra vida acá es apenas un ensayo. Lo importante, lo trascendental, son los principios que permanecen para siempre. Y por si usted no lo sabe, usted es un ser eterno. Somos seres eternos. Usted y yo disfrutaremos eternamente cielos nuevos y tierra nueva. ¿Está escuchando?
escuchándome. ¿Qué se aflige? Si usted y yo viviremos por la eternidad alabando y bendiciendo al que vive por los siglos. Tener una mente y una mentalidad eterna y no temporal te va a hacer ir a lo importante, a la raíz. La ley de Jehová es perfecta. Número 1, que convierte el alma. Número 2, el testimonio de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Felicidad. Número 3, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Revelación. Número 4, el precepto de Jehová es aquel puro que alumbra el corazón, y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Solo un minuto más. Dios le dijo a Josué que tenía que ser muy valiente, muy valiente. ¿Para conquistar la tierra? No. Solamente. Dios le dijo a Josué que tenía que ser muy valiente para guardar y poner por obra todos los mandatos. Y usted va a tener que ser valiente para guardar la palabra en este tiempo. Porque la palabra va a transformar su vida. La palabra lo va a anclar a la salvación eterna y lo va a preparar para encontrarse con su Señor, con aquel que vive y pagó el precio por su vida. A mí me gustaría orar por vos, por tu casa, por tu familia, ahí donde están. Yo les invito a que se tomen de la mano, como familia. Si estás solo, uní tus manos. Yo necesito pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en este tiempo su palabra te sustente. Su palabra te sustente. Estamos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en estos tiempos de tanta angustia, de tanta desazón, hoy nos unimos, Señor, y te pedimos que el soplo de tu palabra, Espíritu Santo, vaya sobre cada familia, sobre cada persona, alumbrando los ojos de su entendimiento y trayendo revelación a su vida, trayendo los tesoros ocultos, tus verdades que están por encima de las verdades de los hombres. Padre, yo bendigo cada familia de Aliento de Vida. Yo te suplico, Dios, que seas su sustento, su fortaleza y su guía. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. El día domingo te voy a dar la tercera herramienta, pero te voy a dar un trabajo práctico. Para yo poder desarrollar el domingo con una mejor practicidad, yo te voy a hacer un desafío. David decía, yo me anticipé al alba, yo te busqué de madrugada, de muy temprano. Yo sé que los jóvenes, mis hijos, no van a tener problema con esto porque estos viven de noche. Y yo sé que a ustedes les pasa lo mismo. Entonces les voy a invitar a los jóvenes, a todos los que me están mirando, que una vez, mire lo que le digo, una vez, ponga, yo sé que usted tiene tiempo para dormir, levantarse, desayunar, tomar mate, pero hágame el favor, un día antes que nos veamos el domingo, ponga su despertador antes que amanezca y ore. Viva la experiencia de orar antes que el sol amanezca. Va usted a encontrar ahí algo interesante que el domingo lo vamos a continuar. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias porque estamos juntos, unidos como hermanos, como iglesia. Indiscutiblemente Dios así me lo ha mostrado. Después de este tiempo viviremos un gran y poderoso avivamiento en nuestra iglesia. Viviremos como los hombres y las mujeres vendrán a Dios sedientos de la palabra y sedientos de Dios. Y yo te animo
te animo para que se alegre tu corazón, te animo para que conviertas tu alma, te animo para que busques conocimiento de Dios, revelación de Dios y perpetuidad. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar.